en los indicadores que encontráramos podríamos hacer cambios. Hoy queremos contarle a la ciudad de Bogotá que, en efecto, nuestra situación actual, en términos del manejo de la pandemia, es relativamente favorable. Y digo relativamente porque, por supuesto, la pandemia sigue siendo un gran desafío. La posibilidad de tener un segundo pico está siempre latente y lo que tenemos que hacer es unir esfuerzos para mitigar su ocurrencia o, en todo caso, su gravedad. Nosotros tenemos hoy, por fortuna, una ocupación baja de la muy amplia expansión de unidades de cuidado intensivo que ha hecho Bogotá. Tenemos un 54% de ocupación de UCIs destinadas para COVID en Bogotá. Recuerden que en el momento más difícil del pico, entre la última y la primera semana de agosto, tuvimos ocupaciones hasta del 93% de UCIs en la ciudad de Bogotá. Tenemos un nivel de mortalidad que por fortuna ha venido reduciéndose. Nada de eso quiere decir que el COVID es pasado, el COVID es presente, el COVID sigue estando entre nosotros y tenemos que seguirnos cuidando de él, pero digamos que pues eso era justamente pasar por un pico. Como ustedes ven, esa cima de la curva, esa cima de la meseta por la que atravesamos, que fue muy difícil, muy dolorosa, pero por fortuna ha quedado contundentemente atrás. Eso nos permite tener cupo epidemiológico. Cuando nosotros anunciamos las medidas de nueva realidad hace ya varias semanas, dijimos con absoluta claridad que nuestra gran prioridad, además de reactivar los diferentes sectores económicos, eran los niños, niñas y jóvenes. Y habilitamos una gran proporción del cupo epidemiológico de Bogotá para que los jardines, colegios y universidades que así lo determinaran, sus padres y maestros, se reactivaran. Desafortunadamente, la inmensa mayoría de los colegios y jardines no usaron su cupo epidemiológico. Y digo desafortunadamente porque realmente es una calamidad para los niños, niñas y jóvenes. El costo que los niños, niñas y jóvenes están pagando por no poder asistir de manera segura, gradual, progresiva al colegio es un costo enorme para sus vidas, para su salud mental y para su formación. Nosotros habilitamos las pasadas 2 semanas la posibilidad de que colegios y jardines que quisieran se presentaran y ellos eran nuestra prioridad. O sea, si ellos completaban su cupo epidemiológico, se lo habríamos dado. Pero como no lo completaron, queda un amplio cupo epidemiológico disponible. Y por lo tanto, dado que la inmensa mayoría de los colegios y jardines no usó su cupo epidemiológico, tenemos disponibilidad de cupo epidemiológico para distribuir entonces entre otras actividades. También quisiera decir que en términos de medición de casos diarios, no solamente de unidades de cuidado intensivo, no solamente de ingreso a hospitalización, sino también de casos diarios, la situación de Bogotá hoy es bastante favorable comparada a la del pico. En esta gráfica se suman los casos diarios tanto de sintomáticos como asintomáticos. Como ustedes saben, los que más se pueden complicar son los sintomáticos. La gráfica, las líneas verdes indican casos sintomáticos, la línea roja indica casos asintomáticos. En total, la tendencia a la caída, a tener menor número de casos, es clara en ambos tipos de pacientes, pero hasta hoy el mayor número de pacientes que estamos identificando es el de asintomáticos. No quiere decir eso que no haya contagio, lo hay, y que no, en cualquier momento se pueda agravar. Por lo tanto, tenemos que mantener las condiciones de seguridad. Este también es el tercer indicador que nos permite saber que tenemos mejor capacidad de manejo para tomar algunos riesgos en esta etapa, y es el número de fallecidos. Por ese pico de fallecidos también ya pasamos, es decir, por donde lo miremos, por casos nuevos, por ingresos a hospitalización, por ingresos a UCI o por fallecimientos, pues por fortuna pasamos el pico y tenemos capacidad, digamos, de asumir nuevos riesgos. También en términos del nivel de reproducción, del RT, de qué tanto una persona está contagiando a otra.
Las últimas mediciones dan, ustedes saben que esto se mide con 14 días de diferencia, o sea, hace 14 días Bogotá estaba en supresión, es decir, no estaba transmitiendo contagio. Y esa es una gran noticia, y es posiblemente el indicador más importante. Cuando el RT empieza a subir en una ciudad tan grande como Bogotá, se empieza a disparar el contagio y eso puede pasar en cuestión de días o semanas. De manera que tratar de mantener esa tasa de reproducción de contagio bajita, por debajo de 1, debería ser el principal propósito de nuestra ciudad, por encima de cualquier otro, si de verdad salvaguardamos la vida. Vamos a ver cómo sigue evolucionando, pero por ahora, hasta hace 14 días, ese era el indicador. Incluso también si lo vemos por localidad, cada localidad, ustedes saben, en Bogotá es como una ciudad. Esos indicadores, si los medimos ya no en agregado para la ciudad, sino en agregado para cada localidad, tiene exactamente el mismo comportamiento. O sea, en todas las localidades de Bogotá, sin excepción, los indicadores epidemiológicos están a la baja y están bajo control. Ese es el control de la pandemia que entre todos, después de 2 meses de muy ingentes esfuerzos, logramos producir. Hoy Bogotá tiene una situación epidemiológica bajo control. Depende de que mantengamos los esfuerzos de cuidado, de que pueda seguir siendo así y de que, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países, no volvamos a tener un segundo pico que sea igual o peor que el primero, como está ocurriendo en algunos países como en España, por ejemplo. De manera que el esfuerzo de tomar este tipo de medidas, básicamente aquí hemos hecho diferentes modelaciones para contarles que si mantuviéramos las medidas de aseguramiento, este cuadrante verde aquí abajo, si mantenemos las medidas de cuidado, si mantenemos los protocolos de bioseguridad, si mantenemos el uso del tapabocas, si mantenemos los cuidados especiales a personas con comorbilidades, cosas que le vamos a comentar ahora de un convenio que hemos logrado con todas las EPS, podemos operar y podemos vivir manteniendo bajo control la pandemia sin que se nos vuelva a disparar. Pero si alguien deja de hacer su parte del cuidado, no usa el tapabocas, no se lava las manos, no garantiza el distanciamiento, no cumple los protocolos de bioseguridad en su lugar de trabajo o actividad, pues obviamente esto se nos puede venir abajo y se nos puede volver a disparar un pico que esté por encima de nuestras capacidades de UCI. Esta era la gráfica de cupo epidemiológico que les habíamos mostrado la última vez que hablamos de este tema. Básicamente lo que está pasando, como les contaba ahora, ¿por qué no me traen mi apuntador que este no sirve por eso? Nosotros habíamos reservado un cupo epidemiológico importante dándole prioridad a niños, niñas y jóvenes. El sistema educativo de Bogotá es un sistema muy grande de más de 2 millones de personas. Si ellos decidían aplicar a su cupo, pues ocupaban un cupo muy grande, porque mucha gente interactuando así fuera por días, por horas, gradualmente. Y ellos eran nuestra prioridad. Sin embargo, la inmensa mayoría de colegios y jardines no utilizó la posibilidad de cupo. Y como no la utilizó, nos queda un cupo bastante amplio para utilizar que podemos redistribuir entre el resto de las actividades. Entonces, ¿cómo lo vamos a redistribuir? Es la pregunta. Y esos son los cambios que quisiéramos comentarles a partir del día de hoy. Vamos a levantar las restricciones que limitaban el número de días que una actividad se podía hacer. Nosotros habíamos limitado el número de días de las diferentes actividades, básicamente para abrirle un cupo grande a educación. Ese realmente era nuestro objetivo. Abrirle un cupo grande a educación que hubiera podido ser un volumen de casi 2 millones de personas. Sin embargo, como no se usó, podemos redistribuir ese cupo que no usó educación y quitarle las limitaciones de días a las actividades. Por ejemplo, comercio al por menor no podía operar ni lunes ni martes. En adelante, comercio al por menor podrá operar los 7 días de la semana. No habrá restricciones por días, pero sí habrá restricciones por turnos de ingreso. Básicamente vamos a mantener los diferentes turnos de ingreso porque necesitamos evitar grandes horas pico en la ciudad.
por razones epidemiológicas y por razones también de movilidad, que todo el mundo no se concentre en entrar entre 6 y 8 de la mañana y en salir entre 5 y 7 de la noche. Necesitamos desplazarnos a lo largo del día. No va a haber pico y cédula, pero sí va a haber pico y placa en la ciudad de Bogotá a partir de esta semana. Todos los sectores, en todo caso, todos los sectores tendrán horarios de ingreso diferenciados a lo largo del día y deberán cumplir no solamente los protocolos de bioseguridad de su actividad específica. Ustedes saben que el Ministerio de Salud emite los protocolos de bioseguridad de cada actividad en particular. Entonces, todos los sectores deben cumplir sus propios protocolos de bioseguridad, más las 3 normas básicas de bioseguridad, es decir, distanciamiento de 2 metros entre personas, sean clientes, sean trabajadores, el lavado de manos, disponer de sitios adecuados para el lavado de manos, en todo caso de alcohol glicerinado para la constante higienización de manos, y el uso del tapabocas bien puesto todo el tiempo. Esas son las 3 medidas más importantes y siguen siéndolo. Sin esas 3 medidas es imposible mantener bajo control. Es posible que haya un rebrote, y queremos decírselo con claridad a Bogotá. Es posible que tengamos un rebrote y que tengamos un segundo pico. Vamos a hacer todo lo posible. O sea, lo que estas medidas deben lograr es producir un segundo pico, lo menos pico posible, es decir, lo menos agravado y disparado posible. Un segundo pico relativamente lento y relativamente moderado, de tal manera que no ponga en riesgo las capacidades instaladas. Creemos que con estas medidas podemos lograrlo. Si se dispara el riesgo de contagio, como nos pasó en julio, bajo el riesgo de superar nuestras capacidades, pues en el momento en el que ocurra tomaremos medidas particulares, pero en este momento creemos que es posible evitar ese escenario con las medidas que estamos anunciando. Los horarios, entonces, insisto, no habrá restricción de días para el trabajo, pero sí habrá restricción de horarios de ingreso, para que no haya acumulación de personas. Vamos a tratar de maximizar las 24 horas del día que tenemos para aprovechar el cupo epidemiológico de la ciudad. Lo que necesitamos es evitar que la interacción de muchas actividades o personas se concentre en ciertas horas o lugares de la ciudad. Si nos desplazamos en el ingreso y salida de las actividades y aprovechamos al máximo las 24 horas del día, podemos lograr. Por lo tanto, todo el comercio al por menor de bienes y servicios no esenciales, lo distinto básicamente a la cadena de abastecimiento de seguridad alimentaria o de salud, entrará después de las 10 de la mañana. Después de las 10 de la mañana. Esto es lo que la Cámara de Comercio suele llamar las IAS, las ferreterías, las papelerías, ¿no? Todo ese tipo de actividad del comercio al por menor de bienes no esenciales entra después de las 10 de la mañana, para que los servicios de comercialización de bienes esenciales no tengan restricción. Básicamente esa es la otra cara de la moneda. Los servicios realmente esenciales de comida, de droguerías, de salud, de abastecimiento, de emergencias, no tienen restricción horaria, puede operar 24 horas del día si lo necesita. Por lo tanto, los no esenciales solo pueden ingresar a partir o abrir a partir de las 10 de la mañana. El sector de manufactura puede abrir a cualquier hora, excepto entre las 5 y las 10 de la mañana. De las 10 de la mañana a las 5 de la mañana puede operar el sector de manufactura. Todas las fábricas de cualquier cosa pueden operar entre las 10 de la mañana de un día y las 5 de la mañana del día siguiente. Excepto entre las 5 y las 10 de la mañana no podrán operar. Es decir, son las que más pueden aprovechar Bogotá 24 horas. La construcción en zonas no residenciales puede operar después de las 10 de la mañana sin limitación de horario distinta. Es decir, de nuevo, junto con manufactura, la construcción en zonas no residenciales es la que más puede aprovechar las 24 horas si lo necesita. La construcción en zonas residenciales, en cambio, sí tiene limitación de horario,
porque pues hay vecinos, hay familias, etcétera. Entonces esa solo puede operar entre 10 de la mañana y 7 de la noche. Entre 10 de la mañana y 7 de la noche. Los establecimientos educativos que se inscribieron y solicitaron su retorno gradual, progresivo y seguro, pues pueden operar en el horario solicitado y autorizado por la Secretaría de Educación al momento de su inscripción. De manera, insisto, que no hay limitaciones de días. Todos podemos operar 7 días a la semana, si quisiéramos, pero lo que sí hay es limitaciones de horarios y de condiciones. Debe haber limitación en el aforo. Debe haber en el aforo de cualquier actividad, sea fábrica, sea comercio, pequeño o grande. Hay limitación en el aforo y hay limitación en las condiciones de bioseguridad en las que puede prestarse. Insisto, las grandes superficies, los almacenes de cadena, si el 50% de sus áreas está destinada a la provisión de bienes esenciales, entonces no tienen restricción horaria. Pero si una gran superficie o un establecimiento de cadena realmente tiene menos del 50% de sus provisiones para bienes que no sean esenciales, entonces solo puede abrir después de las 2 de la mañana. En cualquier caso, todo establecimiento, toda oficina, toda fábrica, todo comercio debe garantizar 2 metros de distanciamiento, lavado de manos, uso del tapabocas o alcohol glicerinado, no en vez del lavado de manos, sino también a la par del lavado de manos, también a la par del lavado de manos. Todos deben garantizar esas condiciones. Eso quiere decir que no pueden tener, ningún establecimiento puede tener un aforo del 100%, ninguno, mucho menos en sitio cerrado, poco ventilado, porque es lo más riesgoso. Estas son simplemente algunas de las reglas, pero cada actividad, en esto no puedo hacer generalizaciones de un aforo general del 35% o del 50%, porque el Ministerio de Salud ha determinado el protocolo de bioseguridad de cada actividad. Algunas las ha medido por distanciamiento entre mesas, algunas las mide por distanciamiento entre personas, pero en términos generales, si uno quisiera hacer una generalización, digamos, nadie tiene la posibilidad de hacer más de 50% de aforo para poder cumplir con las restricciones. Nadie. Puede haber, dependiendo de la actividad, un aforo entre el 35 y el 50%. Eso es en realidad lo que ocurre. Dependiendo de la actividad específica, puede haber un aforo entre el 35 y el 50%. En ningún caso hay un aforo de más del 50% en ninguna actividad, en un sitio cerrado. Poco si no lo quiere resumir, pero los protocolos de bioseguridad han sido expedidos por el Ministerio de Salud, actividad por actividad. De manera que actividad que se registre, porque todas deben registrarse para reiniciar, en el portal de reactivacioneconómica.gov.co, pues debe obviamente conocer y manifestar bajo la gravedad de juramento que cumple con los protocolos de bioseguridad de su respectiva actividad. Vamos a mantener la restricción al consumo, a la venta de alcohol, perdón, a la venta de bebidas alcohólicas, está restringida entre las 9 de la mañana y las 10 de la mañana. Está prohibida entre las 9 de la noche, perdón, entre las 9 de la noche y las 10 de la mañana está prohibida, o restringida más bien, más que prohibida, está restringida la venta de bebidas alcohólicas, excepto en los restaurantes o los servicios de gastrobares que están habilitados. Esa es la única excepción que hay. E igualmente, pues las zonas de comercio informal, que suelen ser zonas de aglomeración, seguimos teniendo un tratamiento de cuidado, cerramientos, aperturas, alternancias en horarios, medidas de bioseguridad que viene acordando cada alcaldía local junto con la Secretaría de Gobierno y el IPES. Esas medidas se mantienen. Para las empresas y entidades del sector de servicios, se sigue estableciendo la prioridad de teletrabajo o trabajo en casa. Esas actividades, todas las actividades de servicios que tienen la posibilidad de darle prioridad a teletrabajo o trabajo en casa, lo deben seguir prestando así. Especialmente para las personas que trabajan en esos sectores de servicios que tienen ciertas comorbilidades riesgosas.
como hipertensión o diabetes o obesidad o por su edad, que son mayores de 60 años. ¿Qué definitivamente no está permitido? Aún en esta nueva etapa de realidad con el nuevo cupo epidemiológico que tenemos, no están autorizadas para su reinicio ni bares, ni discotecas, ni lugares de baile y similares, ni conciertos o eventos masivos en sitios cerrados. Eso está expresamente prohibido todavía por parte del Gobierno Nacional y por lo tanto así se mantiene también en la ciudad de Bogotá. Estas son las actividades expresamente prohibidas. Las demás se pueden hacer con las medidas, cumpliendo los protocolos de bioseguridad típicos de cada actividad, lo cual indica que debe haber un aforo entre el 35 y el 50% máximo, dependiendo de la actividad, lavado de manos, uso del tapabocas, distanciamiento de 2 metros. Vuelve el pico y placa a Bogotá. Aquí hicimos una consulta desde el viernes pasado, de hecho está habilitada hasta el día de hoy, y hemos recibido varias solicitudes. Nosotros habíamos considerado hacer un pico y placa un poco más amplio el sábado por razones ambientales. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos y sobre todo de los sectores económicos nos piden que en esta etapa de reactivación económica no se ponga el pico y placa el sábado. Un poco, la gente está dispuesta a pagar un poco más de trancón, si se quiere, para poder hacer sus actividades económicas que apenas estamos reiniciando. Quiero decir que nos parece bien y entendemos esa prioridad. Nuestra prioridad también es garantizar una reactivación económica segura y por esa razón hemos acogido el llamado de que no se haga pico y placa los sábados. Sin embargo, la principal razón por la que en el pasado, tanto la administración anterior como la nuestra, puso pico y placa los sábados era por razones ambientales. Lo que no quiere Bogotá tampoco es volver a la vieja normalidad de alta polución, alta contaminación y 2.000 personas fallecidas al año por enfermedad respiratoria aguda relacionada con problemas de contaminación ambiental. Si tenemos cualquier alarma de que estamos volviendo a alta polución, alta contaminación y alta morbimortalidad por contaminación ambiental, consideraríamos entonces poner el pico y placa los sábados. Pero entendemos el llamado de que en este momento le demos prioridad. Primero tenemos, así como tenemos buenas condiciones epidemiológicas, tenemos razonables buenas condiciones ambientales en este momento. En este momento. De manera que por eso acogemos el llamado a darle prioridad en este instante a la reactivación económica, dado que hay buenas condiciones epidemiológicas y buenas condiciones ambientales a la fecha. Pero insisto, dejo esa salvedad. Ustedes saben que Bogotá tiene un sistema de monitoreo ambiental que además está mejorando, se está ampliando. Si tenemos cualquier alarma de que estamos volviendo a la vieja normalidad de alta polución, alta contaminación y alta morbimortalidad por contaminación del aire, consideraríamos entonces imponerlo los sábados también. Pero por ahora lo vamos a dejar tal cual se ha hecho siempre. Poco para, en medio de tantos cambios, no agregarle un cambio más a la gente. Este es el pico y placa tal cual lo conoce la gente. Tal cual lo conoce la gente. De lunes a viernes, entre 6 de la mañana y 8:30 de la mañana, y entre 3 de la tarde y 7:30 de la tarde. Tal cual se ha hecho antes. Estamos agregando, además de los habituales exentos de pico y placa, estamos agregando 3 excepciones. 3 excepciones. La primera y más importante, al personal de salud. A todo el personal de enfermeras, de personal médico, a todo el personal de salud, por obvias razones, porque seguimos en pandemia, porque ellos siguen siendo los mayores cuidadores de nuestra ciudad y todo lo que podamos hacer por ellos y por su cuidado lo debemos hacer. Vamos a establecer esa excepción. Estamos acordándolo, por ahora se va a dar cumplimiento a esa excepción. Cualquier agente de tránsito puede verificar con el carnet que certifique que trabaja o que se desempeña en el sector salud, en cualquier institución pública o privada. En todo caso, con la Secretaría de Salud y con toda la red pública y privada hospitalaria, vamos a ir avanzando como en una especie de censo para que tengamos esa información más pulida a la mano y el control sea más fácil. Pero agregamos esa
esa excepción. La siguiente excepción es el cobro por congestión o pico y placa solidario, como se le conoce. Quien quiera estar exento del pico y placa, o bien puede pagar semestralmente una suma superior a los 2 millones de pesos para tener esa excepción, o bien puede transportar a por lo menos 3 personas en su vehículo. Es decir, para que esto no tenga un contenido inequitativo, pues de que los que tienen, solo el que tiene plata puede hacer esa contribución. Al final de lo que se trata es de regular la movilidad. Entre menos usen el carro, mejor. Entre menos viajes se multipliquen en diferentes vehículos, mucho mejor. De manera que si un carro que iba a ir solo transporta a 3 personas, tendrá la oportunidad de poderse eximir en alguna ocasión que lo necesite del pico y placa. Y también los vehículos eléctricos o híbridos o dedicados, que este también es un incentivo a propósito de los estándares ambientales que queremos tener. Los vehículos eléctricos ya estaban, sin embargo era un poquito engorroso, la verdad, cumplir con la excepción. Estamos haciendo modificaciones en nuestra Secretaría de Movilidad para que realmente sea fácil, que quien tenga un vehículo eléctrico pueda tener la excepción del pico y placa. Lo estamos extendiendo a los vehículos híbridos también, a los vehículos híbridos o dedicados. Entonces tendremos estas 3 excepciones nuevas, adicional a todas las que pues contemplaba la normatividad sobre pico y placa, y por ahora entonces dejaremos los mismos horarios que existían antes, de lunes a viernes, de 6 a 8:30 de la mañana o de 3 a 7:30 de la tarde. Ahora bien, quisiera insistir en el elemento más importante de esta nueva normalidad, y es que nadie baje la guardia para mantener bajo control la pandemia. Estamos todavía, y por muchos meses más, estaremos afectados por una pandemia global y mortal. Bogotá es reconocida en el mundo por el buen manejo que le ha dado la pandemia, especialmente por el buen manejo que le dimos al primer pico. Varias organizaciones nos invitan a diferentes escenarios a presentar la experiencia de Bogotá. Bogotá es la única ciudad de América que tiene un sistema de datos públicos y abiertos para manejar la pandemia. Es después de Montevideo la ciudad que más baja tasa de mortalidad ha tenido en el manejo de la pandemia. Igual cada fallecido nos duele profundamente por su familia, por sus hijos, por el dolor que deja, pero la tasa de mortalidad de Bogotá es excepcionalmente baja para una ciudad tan grande, tan densa del mundo en desarrollo, que es de 2.6, ha sido nuestra tasa de mortalidad hasta ahora. Logramos nunca, a diferencia de muchas otras ciudades mucho más ricas, en dinero, en PIB per cápita, en unidades de cuidado intensivo, Bogotá nunca tuvo un colapso de su sistema hospitalario. En Bogotá la gente no falleció porque se dejara de atender, nunca. Falleció porque desafortunadamente la pandemia es mortal, pero todo el que en Bogotá necesitó atención, la tuvo, o bien atención domiciliaria, o bien atención hospitalaria, o bien atención de cuidado intensivo. Todo el que la necesitó, no hay una persona en nuestra ciudad que haya fallecido porque no haya recibido atención. En fin, por estos y por muchos otros indicadores, por nuestro gran logro de cultura ciudadana. Bogotá es la ciudad de Colombia, ya hay varias mediciones de cultura ciudadana de varias ciudades capitales de Colombia y de otras del mundo, en el que más del 93% de su población usa tapabocas y lo usa bien. Ese fue un cambio cultural impresionante, hecho muy rápido, que ha sido la principal razón por la que hemos logrado mantener la pandemia relativamente bajo control. Es el adecuado uso del tapabocas masivo en nuestra ciudad, el lavado de manos y el distanciamiento. Esas 3 cosas que han sido logradas por cultura ciudadana en nuestra ciudad es tal vez lo que más nos reconocen a nivel internacional. Mientras que hay otras ciudades que todavía hoy están discutiendo si se usa o no se usa el tapabocas, si debería o no debería ser obligatorio. Nosotros lo tenemos obligatorio desde hace muchos meses y su adecuado uso y masivo uso ha sido la principal razón por la que nos felicitan a nivel internacional para poder mantener bajo control la pandemia. Sin embargo, para mantener el cuidado, Bogotá ha sido pionera en una cosa que además se ha ido y ojalá se extienda por el país y ojalá nos lleve a una reforma necesaria en el sistema de salud, pero hemos sido pioneros en
hacer acuerdos entre las diferentes EPS y prestadores de servicios de salud en nuestra ciudad, tanto públicas como privadas. Bogotá fue la primera ciudad de Colombia que, este acuerdo lo hicimos cuando, en abril creo, en hacer un acuerdo de voluntades, en marzo, entre la Secretaría de Salud y las diferentes EPS de nuestra ciudad para hacer atención domiciliaria. Eso fue lo primero que logramos hacer. Atención médica domiciliaria, esto que llamamos AMET. Es en buena medida, este acuerdo que se hizo en marzo, es una de las principales razones, junto con la expansión hospitalaria y de UCIs, que permitió que Bogotá pudiera atender a todo el mundo. Porque todo lo hemos hecho de común acuerdo entre EPS públicas y privadas. Esta no era la hora de ponerse a discutir si el sistema de salud era bueno o era malo. Teníamos que usar lo que teníamos a disposición, con las normas que teníamos a disposición, todos colaborando con el mayor nivel de recursos. Cuando pase esta emergencia, por supuesto, habrá reformas necesarias que podemos hacer, pero por ahora lo que procedía era trabajar de común acuerdo. Y yo quiero agradecerle a todas las EPS de nuestra ciudad. Obviamente hemos tenido diferencias, a veces por el tema de pruebas, a veces por diferentes temas, por el control de comorbilidades, pero en medio de las diferencias hemos hecho más acuerdos. Ahora vamos a agregar, quiero reseñar primero los acuerdos que ya hicimos y el que vamos a agregar. El primero que hicimos, toda la red pública y privada hospitalaria y todas las EPS públicas y privadas, fue el de atención médica domiciliaria. Eso permitió que Bogotá pasara de tener cerca de 5 equipos de médicos de atención domiciliaria a más de 140 creo que tenemos hoy. ¿Cuántos tenemos hoy? ¿140? En este momento, para vivienda 140. 140. Más telemedicina 145. Más telemedicina, o sea, gracias a eso pudimos atender a la gente debidamente en casa y gracias a eso no tuvimos un colapso del sistema hospitalario, atendimos a la gente debidamente en casa. Ese fue el primero que hicimos en marzo. Luego, ustedes saben, de común acuerdo con el Ministerio de Salud, decidimos asumir desde el CRUE la gestión centralizada de las unidades de cuidado intensivo, cosa que también todo el mundo reconoce, luego se empezó a hacer en otras ciudades cuando vino el pico, pero eso se puede hacer no por un decreto, sino gracias al personal extraordinario y profesional que el CRUE de nuestro sistema de salud tiene y a la colaboración de las EPS y de las IPS de nuestra ciudad. También hay que decirlo gracias a la regulación clara sobre cómo se podían pagar o no este tipo de servicios por parte del Ministerio de Salud, y es muy importante que esa clarísima regulación se mantenga, porque de lo contrario las cosas se pueden complejizar. Pero este fue el segundo acuerdo que hicimos y ha funcionado muy bien. Hoy vamos a agregar otros acuerdos a esos dos que ya traíamos. Ya traíamos el de atención médica domiciliaria, el de telemedicina y el de la gestión centralizada de las UCIs. Esos ya los traíamos. ¿Cuáles vamos a agregar para esta etapa de nueva normalidad? Que es muy importante. Un poco más de 1 millón de personas en nuestra ciudad requieren control adecuado de comorbilidades riesgosas a propósito del COVID. Nosotros no podemos evitar que lo tengan, no en este momento inmediato. Lo que sí necesitamos es asegurar que estén bajo control. Hoy queremos contarle a la ciudadanía, a los medios de comunicación, que a nuestro convenio con las EPS vamos a incorporarles varias actividades. La primera es esta, que es poder hacer identificación de esas personas con comorbilidades y atención a veces domiciliaria o atención en ciertos puntos para poder mitigar el riesgo que tienen respecto de su comorbilidad. Eso quiere decir que en lo que resta del año, absolutamente todas las personas con comorbilidades riesgosas tendrán control. Esta es una actividad que vienen haciendo las EPS, por supuesto, es parte de sus obligaciones. Pero lo importante aquí es que nos pusimos de acuerdo en compartir la información para entre todos estar seguros de que esos controles sí se están haciendo, sí son de la calidad indicada y sí nos ayuden a bajar el riesgo de morbilidad y mortalidad que pueden tener estas personas por COVID. Ahorita de pronto Alejandro nos puede explicar un poco mejor esto si quiere. El otro tema, que es un tema crucial para nosotros, todo no es COVID. Nosotros necesitamos
que además de las personas con comorbilidades, hay dos temas que son de nuestro corazón, estructurales para poder mantener una adecuada salud pública en nuestra ciudad, y es mantener el control para la salud materna y perinatal, que toda mujer gestante, todo niño reciba sus controles adecuados durante su etapa de gestación o posparto. De manera que también aquí vamos a incorporar este tema como parte del trabajo común, de común acuerdo que hacemos con EPS. Y también acciones conjuntas para aumentar las coberturas de vacunación en Bogotá. Entonces vamos en 3 cosas. Y la cuarta que vamos a agregar es dar, que es como vamos a hacer el control de la pandemia previo. Este es el paso más importante, el paso previo a que una persona se nos enferme y llegue grave a un hospital. Y este depende de todos, depende no solamente de las EPS, sino depende de los empleadores, de los ciudadanos, de sus familias. ¿Qué es dar? Vamos a pasar de lo que habíamos llamado PRAS a dar. Detección, aislamiento y reporte. ¿Qué le estamos pidiendo en esta etapa a todas las familias y a todas las personas? Y así lo vamos a volver a poner. Cualquier signo de alarma, cualquier persona con síntomas, cualquier persona a la que se le detecte síntomas, debe inmediatamente, sin necesidad de que le practiquen ninguna prueba, los síntomas son la prueba, debe aislarse. Los síntomas son la prueba, debe aislarse. Aquí de lo que se trata es que las personas que tienen riesgo por síntomas se aíslen para que todas las demás que no tienen síntomas puedan socializar y puedan trabajar. Eso es lo que realmente nos garantiza, ese es el deber ser. No es que todos nos tengamos que ir a cuarentenas indiscriminadamente, los que tienen síntomas y los que no. Eso solo lo hemos hecho en momentos de extrema gravedad. Lo realmente sensato, lo útil en esta etapa que tenemos la pandemia bajo control para que no se vuelva a disparar, es que cualquiera al que se le detecte síntomas, inmediatamente se aísle. No tiene por qué mediar la práctica de ninguna prueba. Basta con la verificación de síntomas. Y que a esa persona que se le detectan síntomas y se aísle, se reporte. Y esto es muy importante. O bien sea porque esa persona que es independiente se autorreporta, puede hacerlo directamente en la página de la Secretaría de Salud, puede hacerlo a través de CoronaApp, puede hacerlo a través de Bogotá Cuidadora, pero necesitamos que se reporte. ¿Por qué? Porque es con esa información de reporte, oiga, yo tengo síntomas y por eso me estoy quedando en casa, es gracias a esa información de reporte que podemos hacer control epidemiológico. ¿Con quién estuvo? ¿Con quién se encontró? ¿En qué sitios estuvo? Ese cerco epidemiológico solo se puede hacer si tenemos la información del reporte. De lo contrario, si la persona tiene síntomas, muy juiciosa se aisló. Pero si no se reporta, no podemos hacer cerco epidemiológico, o sea, nos quedamos ciegos con una parte de la información crucial para evitar brotes focalizados. De manera que esta estrategia, detectar si tengo síntomas, si tengo síntomas inmediatamente, la prueba son los síntomas, quiero insistir en ese punto, la prueba son los síntomas, y lo que hago inmediatamente tengo síntomas es aislarme y reportarme. Por eso, todos los empleadores de Bogotá, absolutamente todos, tienen la obligación en estas normas de nueva normalidad de aislar durante 10 días a cualquier persona que trabaje con ellos que tenga síntomas y de reportarlo para que se puedan hacer los cercos epidemiológicos necesarios. Esa es la ampliación. Fíjense ustedes que empezamos solamente con un tema, que era el de atención médica domiciliaria, y hoy nos acompañan varios de los miembros de las EPS con quienes tenemos este convenio. Yo les quiero reiterar el agradecimiento de nuestra ciudad, porque solo si trabajamos unidos somos capaces de salir de esto adelante. Yo quiero invitarlos a ellos a que pasen aquí adelante, a que nos cuenten
un poquito mejor este tema si quieren y además a que formalicemos este convenio. Nos acompaña José Fernando Cardona de la nueva EPS. José Fernando, si quieres, subes, por favor. Juan Carlos Villaveses, también de la nueva EPS, es el gerente regional aquí en Bogotá. Juan Pablo Rueda, de EPS Sanitas. Andrés Barragán, de Compensar. Jorge Guevara, de Compensar. David Velázquez Echeverry, de Aliansalud. Elías Botero, de Famisanar. Y Iván David Mesa, de Capital Salud. Y obviamente nuestro secretario de Salud, Alejandro Gómez. El control a las personas con comorbilidades se va a hacer con un kit del cuidado, se los queremos mostrar ahorita, mostrarles qué tiene, cómo se entrega, cómo se usa, y esa es parte central del control que vamos a hacer. Agradecerles de verdad muchísimo a todos los miembros de las EPS que nos han ayudado en esta etapa de cuidado y seguir haciendo. Este cuidado es fundamental, con eso quisiera terminar. Que Bogotá enfrente un segundo pico es prácticamente inevitable. Lo que sí es evitable es que no sea demasiado alto ni riesgoso, que no amenace nuestra capacidad hospitalaria. Si cada uno cumple los protocolos, las normas de cuidado, los horarios en la ciudad, los horarios de su actividad, la detección, aislamiento y reporte, podemos convivir hasta cierto punto con la pandemia. Es decir, podemos evitar que tengamos que hacer cuarentenas focalizadas. Podemos evitarlo, entre todos podemos evitarlo. Pero eso tenemos que hacerlo desde ya. No es que cuando estemos en una situación difícil, por ahí en noviembre o diciembre, entonces ahí nos acordemos de hacer las normas del cuidado. No, ahí ya es tarde. Toca todo el tiempo no bajar la guardia y mantener estas acciones. Entonces, yo quiero que la ciudadanía sepa que de nuestra parte, desde la Alcaldía Mayor, desde el sector salud, estamos tomando todas las medidas que podríamos tomar, todas. Nos estamos organizando con equipos de atención médica domiciliaria, tenemos telemedicina, tenemos equipos epidemiológicos para hacer la detección, el aislamiento y el reporte, para hacer cercos epidemiológicos. Tenemos todo dispuesto. Y en vez de estar en una disputa de que el sector salud público sí lo hace, pero las EPS privadas no lo hacen, no, estamos todos en el mismo convenio, con los mismos estándares, con los mismos procedimientos, de común acuerdo. Entonces, nosotros estamos listos y listas desde el sector salud público y privado para mantener esta pandemia bajo control. Pero solo lo podemos hacer con la colaboración de la ciudadanía. Necesitamos que cada empleador cumpla sus protocolos de bioseguridad. No supere nunca un aforo entre el 35 o el 50% dependiendo de su actividad. Tenga siempre la disponibilidad de elementos de aseo para hacer el lavado de manos. Tenga siempre alcohol glicerinado disponible. Tenga siempre tapabocas disponibles y bien usados, correctamente usados, para todo su personal, todos sus clientes, todos sus visitantes. Y cumpla con su parte de reportar. Detectar, aislar y reportar. Cumpla con su parte. Nosotros estamos listos. No es por falta de equipos epidemiológicos, no es por falta de línea de atención, pueden llamar al 123, no es por falta de atención en telemedicina, está dispuesta, no es por falta de atención domiciliaria o hospitalaria, está dispuesta. Todo el equipo necesario para responder al dar está, pero necesitamos que la gente y los empleadores cumplan su parte, por eso queremos informarles el día de hoy. ¿Por qué no nos cuentas, Alejandro, cómo es el kit del cuidado? Y creo que, ¿cuál era? Andrés, tal vez era el que nos iba a contar. No sé si Alejo primero y después, o Andrés primero, como quiera. Dale, Andrés. Bueno, buenos días, señora alcaldesa, secretarios. Simplemente Unidos para Seguir Cuidándote es la nueva etapa en la cual entramos nosotros, entre la Secretaría de Salud de Bogotá y 7 EPS. Para no repetir todo lo que ya la señora alcaldesa dijo sobre lo que queremos, simplemente recordar que el trabajo en equipo es mejor
que el trabajo individual. Y este trabajo es igual que el primero de atención domiciliaria. Vamos a tener equipos en los barrios y no importa de qué EPS sea, lo importante es la atención de estos pacientes que tienen enfermedades crónicas, diabetes o hipertensión, y posteriormente, ya con el reporte de lo que hacen los equipos, cada EPS entra a hacerle seguimiento a sus pacientes. Esperamos llegar a 1 millón de personas que por alguna razón no han ido a sus controles o para que estemos más cerca de ellos en la casa, lograr rápidamente esos controles y mejorar su condición de salud. Lo único que podemos decir nosotros como EPS es queremos seguir trabajando en equipo. No se nos olvide eso, que el trabajo colectivo es lo que nos ha ayudado y nos ayudará en estos momentos, que efectivamente la pandemia no se ha ido, que depende de cada uno de nosotros. Y nosotros dispuestos a todo lo que la Secretaría y los ciudadanos en Bogotá estemos dispuestos para trabajar, señora alcaldesa. Muchas gracias. Sí, volviendo sobre el tema, alcaldesa, esto se dice fácil, pero es muy difícil de hacer. Ha tenido que ser un proceso largo de tejer lazos de comunicación primero que nos generen lazos de confianza. Hoy estamos trabajando en equipo. Todas las clínicas y hospitales de la ciudad, pero también todas las entidades administradoras de plan de beneficio, cual más, cual menos. Hoy están 7 aquí acompañándonos. Domicilios que tenían COVID, que lo logramos con las unidades de cuidados intensivos. De pacientes es logrando atención sin barreras, alcaldesa, que vayamos, que nosotros tengamos que, más bien, que por eso desde los barrios estamos haciendo puntos de atención en donde va cualquier persona mayor o cualquier persona que tenga una enfermedad crónica y sin importar de qué tipo de EPS sea, va a ser atendida. Pero además, el tema de la atención del COVID sigue siendo nuestra prioridad. Y entonces esa cajita que usted tiene allí, alcaldesa, es un kit, no nos estamos inventando nada, sabemos ya que los pacientes que están en casa tienen que ser seguidos de manera minuciosa, pero no todo el mundo y no en todas las aseguradoras se lograba. Entonces, a cualquier paciente crónico que tenga sintomatología o que tenga prueba positiva, le entregamos este kit. Alcaldesa, esto es un oxímetro de pulso, ¿sí?, que se ha detectado como una herramienta fundamental para poder decidir qué paciente se está complicando y lo tenemos que mover rápidamente de la casa al hospital. Pero también tenemos el alcohol, ¿sí?, glicerinado, tenemos un equipo de tapabocas suficiente, tenemos las pilas para el oxímetro, porque es que uno se vara por todo. A veces se vara por oxímetro y a veces se vara por pilas. Son pilas recargables que vienen con el dispositivo para recargar. Y tenemos una guía para que se haga autoseguimiento la familia, de cómo está el paciente, de si presenta dificultad para respirar, dolor de cabeza, problemas gastrointestinales, la pérdida del olfato, que también nos lo ha demostrado esta pandemia, que es uno de esos signos que marca la alerta de que puede haber un caso más severo. Este tipo de cosas entonces le va a llegar no solo ya a las personas que tienen un sistema de aseguramiento muy costoso, con mucho costo para ello, para su familia, sino a todas las personas de Bogotá, independiente del régimen de aseguramiento, alcaldesa. Termino diciendo que los puntos que se pusieron dentro del nuevo plan son fundamentales para el nuevo pacto social que tiene la ciudad de Bogotá. No descuidar a nuestras maternas y a nuestros niños y niñas, y cuidarlos desde el vientre materno para lograr esos 1000 días en los que las niñas y niños se desarrollan de acuerdo a lo que se espera en materia de afecto, de estímulo, pero sobre todo de nutrición, alcaldesa. Y el otro elemento es vacunación. Si logramos volver a tener los niveles de vacunación que teníamos antes, pues nos vamos a poner en el sitio en donde debiéramos estar, incluyendo dentro de ese esquema de vacunación uno que tenemos supremamente descuidado, que es la vacunación contra el VIH. De modo que
a los personajes que están acá representando a sus distintas organizaciones, gracias por la buena voluntad que le han puesto a esto, gracias porque estamos trabajando todos juntos en la ciudad de Bogotá por lograr los niveles de salud que estábamos todos esperando. Muchas gracias. Es allí, ¿no? A verlo, pero toca. ¿Dónde? ¿En la mesa? ¿En dónde? ¿Dónde van a apoyar eso? ¿Así? Bueno, venga, yo arranco. Los bullets míos. Como decía Alejandro, ustedes no saben de verdad el tiempo que esto implica. Toma un minuto contarlo y meses de trabajo hacerlo. Pero para nosotros es muy importante. Este avance es realmente el equivalente a hacer nuestro nuevo contrato social en salud. Que podamos tener una salud pública y preventiva, que le llegue a la casa a la gente, que le llegue en el momento oportuno, que no esperemos a que la gente se nos enferme o se nos agrave para atenderla. Y obviamente tenemos claras las prioridades. Los niños y niñas, por eso su vacunación. Salud materna e infantil, enfocada no solamente en sus derechos de salud, sino también en su nutrición. Una cosa que no podemos permitir en Bogotá es que por cuenta de las dificultades de la pandemia o de las dificultades económicas suba la desnutrición infantil. Eso no lo vamos a permitir bajo ninguna circunstancia, por eso nos estamos preparando desde ya para que este convenio incluya mejorar trabajo conjunto en vacunación, trabajo conjunto en salud materna, trabajo conjunto en salud infantil, trabajo conjunto en control a 1 millón de personas que tienen comorbilidades riesgosas frente al COVID, trabajo conjunto para mantener la atención médica domiciliaria y trabajo conjunto para el DAR, es decir, la detección de síntomas, el aislamiento inmediato por 10 días y el reporte de esa sintomatología para poderla hacer el cerco epidemiológico respectivo. Estos son realmente los fundamentos de un nuevo contrato social en salud que nos permita hacer salud preventiva eficaz para nuestros niños, niñas, madres, gestantes, para las personas que tienen más riesgos de su salud, que suelen ser a veces adultos mayores justamente, y también frente al COVID en particular, de manera que nos entusiasma mucho. Yo terminaría diciendo, entonces, que estamos listos para la nueva normalidad, estamos listos, tenemos las condiciones epidemiológicas para esa nueva normalidad, tenemos las condiciones y preparación en salud para afrontar esa nueva normalidad, pero que esa nueva normalidad sea una nueva felicidad y no una nueva preocupación, depende de que todos nos sigamos cuidando, todos, absolutamente todos. Los ciudadanos con su lavado de manos, con su uso de tapabocas, con su distanciamiento, todos los empleadores de la ciudad de Bogotá cumpliendo los protocolos de su actividad, manteniendo las normas de bioseguridad y haciendo cada ciudadano o cada empleador el DAR, detección de síntomas, aislamiento inmediato frente a síntomas y reporte de los mismos. Si cumplimos ese pacto de cuidado colectivo, esta nueva normalidad la podremos disfrutar meses y podremos incluso pasar por un segundo brote de contagio sin que eso nos amenace la capacidad del sistema hospitalario. Estamos listos, de nuestra parte estamos listos y felices de poder tener esta etapa de más trabajo, más socialización, más empleo, mejor actividad en nuestra ciudad.
pero que la podamos disfrutar de manera durable y sostenible depende de todos, no solamente de que nosotros estemos listos, sino de que los ciudadanos también cumplan su parte. A todos ustedes muchísimas gracias, muy generosos, gracias por las horas enormes de dedicación sobre este tema, muy generosos, muchas gracias. Si los medios de comunicación tienen alguna duda, los invito a que se sienten aquí porque esto puede demorarse otro ratico. Aquí la única que tiene que sufrir parada soy yo, de resto todos pueden sentarse tranquilos. Vamos a hacer primero las preguntas virtuales y después hacemos las presenciales. Vale. Pregunta a Carlos Arturo Albino de RCN Televisión. ¿Van a abrir las iglesias y los gimnasios? Y si se recibió por parte de los gremios médicos la propuesta de ser exceptuados del pico y placa. Sí, para Carlos es el que pregunta. Sí, señora. Carlos, en efecto, quería buscar aquí los que no pueden. O sea, es más fácil decir hoy en día quienes no pueden que quienes sí. Las iglesias, sí señor, en efecto las iglesias pueden, cumpliendo su protocolo de bioseguridad, abrir, los gimnasios también. Quienes no pueden, es más fácil, Carlos, decirte quienes no pueden que quienes sí. No pueden bares, discotecas, lugares de baile y similares, conciertos o eventos masivos en sitios cerrados. Eso es lo que definitivamente está prohibido a nivel nacional, también sigue prohibido en Bogotá. Por lo demás, todas las actividades, todos los sectores económicos sin excepción, todos, excepto estos. Iglesias,